Entonces, que nos dirija su palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero en primera medida agradecer a la Sociedad Rural de Río Cuarto. Eduardo, gracias por acogernos hoy en la institución hoy y mañana con estas jornadas que creo que representan un desafío muy interesante, como es la participación de 6 instituciones para poder traer especialistas, gente que está trabajando muy fuerte en nuestro sector y que van a compartir con todos nosotros la nueva visión que tiene el sector agroalimentario argentino. Y parte de esa visión donde indudablemente el productor agropecuario va a tener y tiene un rol decisivo, y también ese rol decisivo será en el futuro en dar un paso más, en muchos casos, en lo que tiene que ver con la transformación. Y en eso la cadena de maíz tiene una potencia muy grande, no solamente productiva por el área que se cultiva en la Argentina, por lo que significa sus ingresos, sino también por su vasta transformación. Porque cuando hablamos de transformación en origen. Y la transformación en origen tiene que ver con los desarrollos locales, tiene que ver con una distribución mucho más equitativa de la economía, de los bienes, tiene que ver también con la generación de mano de obra local y la posibilidad de que todos puedan seguir viviendo en sus pueblos, en sus ciudades, sin tener que trasladarse a los centros urbanos más importantes. Desde Maizar, como cadena, venimos trabajando en esto hace varios años. Es la segunda oportunidad que con la Sociedad Rural de Río Cuarto compartimos una jornada, con FADA también. Les quiero agradecer a todos los que han participado activamente en la construcción de esta jornada. Creo que Andrés Beibe de FADA ha hecho un trabajo impecable como cabeza de equipo en Río Cuarto, así que Andrés, gracias nuevamente. Y invitarlos a ustedes a seguir estas charlas, que creo que van a ser muy interesantes y, como les decía, tienen que ver con la capacitación. El mundo que viene es de capacitación, hay que trabajar porque la capacitación, cuando uno quiere transformaciones, es fundamental y es fundamental para evitar frustraciones posteriores. ¿Sí? En Maizar, nuestro compromiso es seguir trabajando a favor de la cadena del maíz y del sorgo, tratar de eliminar todos los problemas que hoy tiene la cadena. Muchos de ellos tienen que ver a los más importantes y que compete claramente a los productores, el tema del diferencial de precio de maíz, que venimos trabajando. Esperamos en algún momento poder solucionarlo, porque sabemos que eso también va a ser un disparador muy importante para el cultivo y para el incremento del área de siembra en la Argentina. Es nuestro compromiso, como yo se los decía, de seguir trabajando en esto. Y bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y espero que podamos todos disfrutar y poder aprender mucho en las charlas que van a transcurrir entre hoy y mañana. Gracias. Agradecemos las palabras entonces a Alberto Morelli y vamos a invitar ahora al señor Eduardo Bagnis para que nos dirija la palabra, médico veterinario, docente de la Cátedra de Producción Bovina de Carne de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es el actual presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto y productor agropecuario. Le pedimos entonces, Eduardo, para que nos haga la apertura. Bueno, buenos días a todos. Siguiendo con la costumbre, el año pasado tuvimos, como ustedes recuerdan, unas jornadas de actualización técnica en ganadería y en agricultura, que lo hicimos junto a los grupos CREA, y este año recibimos con gran beneplácito cuando Andrés nos dijo sobre la posibilidad de organizar esta jornada que para nuestra entidad tiene una gran importancia, porque además de trabajar nosotros en la parte gremial, hemos decidido también seguir trabajando sobre 2 temas que consideramos fundamentales y que tienen un fuerte impacto social. Esos temas son, uno de ellos, las buenas prácticas agropecuarias y el segundo, el agregado de valor.
Creemos que el agregado de valor es el camino que las generaciones que siguen en nuestro sector van a tener que transitar. De tal forma que queremos agradecer de esta manera a quienes han sido los principales organizadores de estas jornadas, como ACREA, como la Bolsa de Cereales de Córdoba, como Maizar, también a FADA y me falta una que no me acuerdo, y a Presid. Así que a todos ellos muchísimas gracias y espero que todos disfruten de estas jornadas que tiene oradores que no vale ni la pena presentarlos porque se presentan por sí mismos. Gracias y dejamos con esto inaugurada la primera jornada de la visión estratégica de los agronegocios. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieren ir acomodando para la primera disertación, yo les dejo libre aquí el atril. Mientras les voy a dar algunos conceptos para manejarnos durante la jornada. Lo primero, le vamos a pedir que apaguen los celulares, por supuesto, o que los pongan en silencio, y no está permitido fumar en este salón. Así trabajan ahí ustedes tranquilos. Bien. Dentro de la bolsa que les han entregado, ahí hay unos cupones. Van a encontrar un cupón que es para un sorteo del Banco Galicia. Si ustedes completan ese cupón y lo ponen en una urna que está ahí en el sector de ingreso, van a poder participar de este sorteo de una matera que vamos a hacer 2 sorteos en el día de hoy. Bueno, vamos a también volver a agradecer a las instituciones que hacen posible esta realización, que es el CREA, APRESID, la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Fundación FADA, Maizar y la Sociedad Rural de Río Cuarto. Bueno, la primera de nuestras charlas entonces lleva por título Contexto internacional para los negocios agropecuarios y agroindustriales. Está a cargo del señor Héctor Huergo, ex presidente del INTA, ingeniero agrónomo recibido en la UBA, periodista especializado en comunicación agropecuaria, es el presidente de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, es el director de Clarín Rural, el fundador de Canal Rural y conductor del campo La Industria Verde. Lo escuchamos entonces, Héctor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a quienes me han dado la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, visiones, imágenes de cómo yo veo la situación para los agronegocios. Mi agradecimiento en particular a Andrés Beibe, un extraordinario director ejecutivo de una fundación de las que debieran proliferar muchas en la Argentina, desde el interior mostrando las posibilidades que tiene el sector. Ustedes saben dónde están. Yo a veces uso el GPS o el Google Earth y sé que estoy en Río Cuarto. Tengo una larga relación con Río Cuarto porque yo, entre algunas aventuras que intenté a lo largo de mi vida profesional, en el año 76, 77 me puse a fabricar fumigadoras automotrices, las primeras para usarlas yo y después para el mercado, y mi proveedor de cabinas era de Río Cuarto, un personaje al que a poco andar lo dejé sin trabajo porque no me fue muy bien con eso y volví a la comunicación, que es a lo que me he dedicado toda la vida. Pero ahora que volvía, me acordé, yo estoy desde hace unos años dedicándome al golf, un poco por prescripción médica, porque me dijeron que tenía que bajar la panza. Mucho éxito no tuve, digamos, con eso. Pero bueno, Río Cuarto tiene extraordinarias figuras en esto, una gran trayectoria y figuras vigentes. Y algunas de ellas, a ver, como
uno de los Carbonetti, digamos, que es un apellido ya leyenda acá. Pero bueno, a mí me gustó siempre contar esta anécdota de mis inicios con el golf hace exactamente 10 años, cuando el maestro De Vicenzo cumplía 80 años. Entonces me invitan a jugar con él en un homenaje y con mucho nervio y muy crudito todavía, el primer tiro que pego, la pelota se me va atrás de un árbol, ¿no? Cosa que me obliga a acercarme y ver cómo disimuladamente puedo mandar la pelota otra vez a donde correspondía y seguir jugando desde ahí. Y ahí el maestro viene y me dice, mira, pibe, cuando yo tenía tu edad, a ese árbol lo pasaba por arriba, fácil. Bueno, yo miré el árbol, era uno de esos árboles grandes que se veía, no pasa, pero si el maestro lo dice no puedo hacer otra cosa, cambio de palo, me acomodo, hago swing de práctica, me hiperconcentro, le pego perfecto, la pelota sale fuerte y alta, pega en el centro del árbol, por supuesto, y vuelve para atrás más lejos de donde estaba. Y ahí el maestro me dice, ¿sabés qué pasa, pibe? Cuando yo tenía tu edad, ese árbol tenía esta altura. Entonces, lo que me enseñó, en esa pequeño detalle me enseñó un montón de cosas. Primero, cuidado con los consejos, así que cuidado con lo que yo les vaya a decir acá. No hay consejos, hay visiones nada más. Segundo, los escenarios cambian y eso es lo importante. Entonces no podemos usar el mismo palo que usábamos antes, el mismo de hace 10 años, el mismo de hace un año y el mismo de ayer, porque ayer cambiaron las cosas también en la Argentina. Así que alerta, mirar todo el tiempo lo que está pasando, mirar todo el contexto y no equivocarse con la medida y la herramienta. Me parece importante para lo que es el eje en el tema de hoy, tomar esta matriz simplificada de oportunidades, ¿no? Es muy clásica y muy sencilla, pero nos permite ubicarnos y frente a esta cuestión de los escenarios, me parece que es clave, porque esta situación en la que nos queremos escapar por ahí de los commodities, no sé, ya se ha dado históricamente. A principios de los 90 el tema era ir a las especialidades, ¿no? Y especialidades eran para un productor de maíz, soja o ganadería hacer por ahí espárragos, ¿no es cierto? Y el productor de espárragos tradicional, que se fundía todos los años con el espárrago y lidiaba con la mano de obra y lidiaba todo eso, decía, ¿por qué se me vienen encima ahora todos estos estancieros a hacer espárrago? O kiwis, o lombrices, o caracoles. ¿No es cierto? Mucho de eso no quedó, pero ¿qué pasaba? Los commodities no van más, no se puede competir en commodities. Estábamos en el primer punto, que es la situación de un mercado y un producto, digamos, con un producto que existe y un mercado que existe, ¿no es cierto? Y ahí la única forma de competir es penetrando en el mercado, esa era la visión. Tenemos otra propuesta, otra oportunidad, que es un producto nuevo para un mercado existente. Entonces, ahí lo que hay que hacer es desarrollar ese producto nuevo. Tenemos la otra opción, que es un producto que existe y encontrarle un mercado nuevo, y eso es desarrollo de mercado. Y finalmente, la propuesta más agresiva, digamos, la de mayor riesgo, que es la de la diversificación. Hagamos otra cosa. La idea era escaparse de los commodities. Hoy también pensamos, hay que escaparse de los commodities. Entonces, yo digo, ese principio el paradigma del principio de los 90 era los espárragos en las estancias, los kiwis, los berries, muy poco de eso quedó. ¿No es cierto? A mí me invitaron, yo reingresé al periodismo en Clarín, ya estaba en otros medios, en el año 91. Clarín Rural venía haciendo una serie de artículos sobre estas especialidades, porque era un poco la onda, la gente quería información sobre eso. Y entonces me invitan, yo venía con otra visión, pero me incorporo y recibo una invitación de gente de Pergamino, amigos viejos de Pergamino, que me decían, venía a dar una charla sobre diversificación. Pergamino, INTA, maíz, de toda la vida. Y fui, y ellos esperaban, estaba lleno de gente, en la Cámara de Comercio e Industria, que él les hablara de la lombriz de tierra, digamos, de la lombriz californiana y ese tipo de cosas. Y dije, muchachos, ¿por qué no hablamos de maíz? ¿Qué hicimos con el maíz en Pergamino hasta ahora? Estábamos todavía con híbridos de 4 líneas en aquel momento. Ni siquiera profundizamos en tecnología. ¿Fertiliza? No, el maíz no se puede fertilizar, porque si fertilizamos el maíz, estamos fertilizando el Alepo o el Gramón.
¿no es cierto? Y estos rinden poco, son rústicos, porque para años secos el Cargill 120, que todavía andaba por ahí, siempre daba algo. Muchachos, ¿por qué no probamos a hacer maíz como se hace en otro lado? Porque nosotros tenemos un rendimiento nacional de 35 quintales y los americanos ya estaban en 80. Estamos en menos de la mitad del rendimiento. Bueno, fíjense lo que pasó en estos 20 años. Equiparamos prácticamente el potencial de rendimiento y estamos muy cerca del rendimiento nacional americano. Recorrimos un camino espectacular. Se podía competir en commodities. Hubo, por supuesto, en la nueva competitividad un impacto fenomenal de la eliminación de las retenciones en el año 91. Todos sabemos lo que fue la convertibilidad para el sector agropecuario. Significó un costo financiero altísimo, enormes dificultades para adaptarse, pero hubo una virtud muy fuerte, digamos, que fue que por primera vez en muchos años se equilibró la ecuación entre, digamos, el dólar que tenía el productor para vender y el dólar que tenía para comprar los insumos y todo lo que necesitaba para vivir. Por primera vez teníamos en el 1 a 1, que después se fue retrasando y que fue lo que fue generando problemas, pero teníamos la posibilidad de incorporar tecnología, porque antes la tecnología en términos de producto era carísima y además no estaba disponible. Entonces se va produciendo en los 90 un flujo de nueva tecnología junto con la posibilidad de incorporarla porque se había abaratado en términos de producto. Necesitábamos menos kilos de maíz, menos kilos de trigo para aplicar 1 kilo de fertilizante que antes de este modelo con tipos de cambio múltiples o retenciones, como fue todo lo que pasó en los 80 y que vuelve a pasar ahora. Y nos duele porque ahora la tecnología se vuelve a encarecer en términos de producto por la brecha que se va generando entre el dólar oficial y el dólar real y la cuestión de las retenciones. Entonces, el primer aspecto es que hay que competir, que se puede competir en commodities siempre y cuando el contexto permita la incorporación de tecnología, porque si no, con atraso tecnológico evidentemente no vamos a ser competitivos ni vamos a tener rentabilidad. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Porque no solo fue una situación nacional, había un contexto internacional en los 80 y también en los 90 que se va diluyendo, que es que lo podemos resumir que había más vendedores que compradores. Lo nuestro abundaba. La Argentina, como productor de commodities agrícolas, tenía que competir en un mundo que había aprendido a producir competitivamente. O no tan competitivamente, pero sí intensivamente. Habían, a través de los mecanismos de protección al agricultor, fundamentalmente en Europa, pero también en Estados Unidos, que le sigue un poco el sendero y entran en guerra comercial, nosotros teníamos que asistir a un mundo que era cada vez más restrictivo para importar. ¿Por qué? Porque no necesitaban y porque querían proteger a su propio productor. Pero al mismo tiempo, esa dinámica va generando excedentes que se vuelcan al mercado internacional, a donde tenía que concurrir la Argentina y otros países que eran competitivos en su agricultura sin necesidad de subsidiar, como Australia, Canadá, por supuesto Brasil, Uruguay, los que conforman lo que se llamó en aquel momento el grupo de Cairns. Algunos de ustedes, los más contemporáneos conmigo, se acordarán de lo que fue todo el debate de la ronda Uruguay del GATT, que llevó más de 10 años, para cerrar un precario acuerdo para ponerle coto al proteccionismo y los subsidios. No se consiguió gran cosa. ¿Por qué? Porque lo que comandaba la situación, el escenario global, eran los excedentes. Y si hay mucho, no hay con qué darle, sobra. Entonces, fíjense, eso no solo impactaba sobre el sector agropecuario argentino, sino sobre toda la economía. ¿Por qué? Porque otros sectores no eran competitivos. Entonces, el único sector que podía exportar y que podía proveer de divisas era el sector agropecuario. Entonces, había que financiar al Estado sacando recursos del sector competitivo. Y esa era la dinámica de las retenciones y de los cambios múltiples, los distintos tipos de cambios. Cualquier parecido con la realidad actual es pura casualidad. Estamos en la misma situación. Pero bueno, eso fue lo que... Estamos en la misma situación interna, pero no la situación global.
La Argentina en esas condiciones no era viable. Las crisis recurrentes de la balanza comercial y el déficit fiscal tenían que ver con esta situación de deterioro de los términos de intercambio. Lo que la Argentina producía no valía porque el mundo tenía. Y hasta que no cambiara esa situación, yo no veía muchas posibilidades. He pasado de mis 40 años en la comunicación agropecuaria, cumplo este año, yo entré en Clarín en el año 72. Salí de los medios, después volví, y diría que en todo este periodo, en estos 40 años, hasta hace 2 o 3 años, tenía que escribir permanentemente de las nuevas medidas proteccionistas que venían del primer mundo. Todavía hay resabios de ese proteccionismo, pero cambió la situación de fondo. ¿Por qué la Argentina no era viable? Y porque lo que teníamos que comprar se encarecía y lo que vendíamos se abarataba. Eso es lo que se llamaba deterioro de los términos de intercambio, que hizo que varias generaciones de economistas descartaran las posibilidades del sector agroindustrial argentino. Hoy en la Facultad de Ciencias Económicas, en la que se formó, por ejemplo, Kicillof, ¿no es cierto? Economía agraria es optativa, no interesa. Es un drama que tenemos nosotros con los formadores de opinión económica y política. ¿Por qué? Porque históricamente el sector no fue interesante, no era atractivo. Ahora, de pronto, nos explota en las manos una situación totalmente nueva. La soja valía $200, hoy vale 640. El maíz valía $100. Llegó a valer $58 acá, a fines de los 80. Y encima, en el 88, 89, una sequía se llevó toda la cosecha. Así que no teníamos ni precio ni producción. El trigo valía $120. También supo valer menos. Hoy vale $3.40. Algo cambió. Viento de cola, dicen algunos. Yo me niego a refrendar esa frase. Digamos. Esto ya no es viento de cola, esto es un viento establecido. Entonces, esta es una situación, una onda nueva y diría que una onda larga de mejores precios agrícolas. Los árboles no crecen hasta el cielo, no esperemos que sigan subiendo mucho más, pero si vemos que los precios se han más que duplicado en los últimos 5 años, creo que es como para pensar que estamos frente a un nuevo telón de fondo. Esta tendencia entonces se está consolidando y fíjense, la Argentina hoy es viable. No nos gusta cómo se maneja la política, seguramente. A alguno le gustará. A mí particularmente me parece que podríamos hacer las cosas de otra manera. Pero la realidad es que hoy se generan ingresos en la Argentina como para atender la crisis social. Y eso lo ha hecho con mucha eficiencia este gobierno. Se podría haber hecho con la misma eficiencia y sin populismo. Pero bueno, este es el método y esto es lo que está pasando. Metámonos en la cabeza que gracias a un nuevo escenario internacional y a la respuesta productiva y al valor agregado internamente en la Argentina por el sector agroindustrial, la Argentina se ha convertido en una nueva estructura que puede competir en el mercado internacional y que es absolutamente viable. No es el panorama de los 80 y de buena parte de los 90. Fíjense, el precio de los commodities. Arrancamos el siglo XXI en un índice 100. Llegamos en el año 2008 a casi 250. Ahí dijimos, es una burbuja. Y se pinchó la burbuja, ¿no es cierto? Todos recordarán la caída del 2008 en el sector agropecuario. Estábamos entretenidos con la batalla por la 125, pero la realidad es que se produce una crisis fenomenal, una primera oleada de la crisis, los precios caen, pero fíjense, caen a niveles muy superiores a los del principio del siglo. Y enseguida se empiezan a recuperar y llegamos ahora, que hay crisis, ¿no es cierto?, a precios históricamente récord y siguen subiendo. Esta es la situación real. Esto es 2011, en el 2012 estaríamos por acá todavía. Los commodities agrícolas han subido y han subido de manera consistente y ahí van a quedar. ¿Y por qué van a quedar ahí? Porque hay dos grandes drivers, y vuelvo al golf, digamos, que comandan esta tendencia de fondo, que es
que ha cambiado la forma de comer. Hay una transición dietética en los países que van saliendo de pobreza extrema, como los países de Oriente en general, donde la preocupación por el hambre está dando lugar a la preocupación por la obesidad, digamos, como los países de Occidente. Y el segundo factor, que tiene que ver con la misma raíz de fondo, que es el enriquecimiento de amplias masas sociales, es el precio del petróleo. Y encima, se nos cae encima esta situación. Esto es agosto 28. Mañana sale el informe correspondiente al 4 de septiembre. Es el informe semanal de la situación de sequía, el monitor de sequía en los Estados Unidos, principal proveedor de commodities agrícolas, que yo ya no lo llamaría más commodities agrícolas, sino recursos alimenticios básicos o alimenticios y energéticos básicos, maíz y soja. Fíjense, lo que está en blanco es situación normal, en amarillo es anormalmente seco, marroncito, sequía moderada, ocre, severa, colorada, extrema y marrón, excepcional. Bueno, fíjense, esta es la zona agrícola de los Estados Unidos, el famoso Medio Oeste o el Corn Belt, el cinturón maicero, hoy maicero sojero. Está entre amarillo, marrón y colorado. Y esto es 28 de agosto. 28 de agosto, pongamos 6 meses, es 28 de febrero. Si se llega a esta situación el 28 de febrero, es porque los cultivos han atravesado todo su ciclo reproductivo en condiciones de sequía extrema. Eso es lo que pasó. Yo estuve la semana pasada en el Corn Belt y recorrí desde Chicago, que está acá, si aparece la manito, desde acá hasta acá, y vuelta por acá. Bueno, no se ve el desastre que se puede ver en un lote con sequía extrema. Es increíble, es un milagro, pero tienen un 30-35% de merma. No sé, no hicimos una investigación científica, pero el lote que bajamos, el lote con media cosecha, digamos, espigas chicas, las puntas falladas, y en muchos casos lotes realmente picados ya, abandonados, hechos silo, o que se van a destinar a otra cosa. Esto, por supuesto, ha tenido su expresión en el mercado inmediatamente. Hace unos meses estábamos en el mes de junio con un maíz de $200 en Chicago, de $210. Hoy estamos con un maíz de $330, $340 en el mercado de Chicago. Y lo mismo pasó con la soja. Esto es el precio del maíz en las últimas 2 campañas y esto es respecto al 2011. Fíjense, en el 2011 arrancamos con esos $200 y hoy estamos en los 340. La soja siguió una tendencia similar, no tuvo un aumento tan abrupto como el del maíz en las últimas semanas. Se amplió la brecha a favor del maíz, como podemos ver en esta diapositiva al día de ayer, pero los dos productos están en niveles históricamente muy elevados. Pero había un telón de fondo, eso es lo que tenemos que ver. El telón de fondo era el de la escasez, si no los precios no explotan de esta manera por el hecho de que haya una sequía en el medio oeste norteamericano. Hoy hay en el mundo muchos más compradores que vendedores. Tenemos asegurada la provisión durante mucho tiempo porque los stocks están en niveles críticamente bajos. Se habla, como no se habló nunca, de necesidad de racionar entre distintas industrias consumidoras de maíz y soja. Eso genera para la Argentina no solo una extraordinaria perspectiva, sino también una obligación, porque los mercados están reclamándole a la Argentina que cumpla con su papel.